Hola, bienvenidos a otra clase de Química 2, ¿sale? Algunas personas han preguntado por qué otras sustancias. Recuerden que la primera parte que vimos fueron hidrocarburos. ¿Sí queda aclarado? No lo confundan con carbohidratos, son hidrocarburos. Son provenientes del petróleo. ¿Sí queda aclarado? Entonces, la otra parte que estamos viendo es de ellos unas combinaciones con ellos mismos, ¿sí? Me están formando aminas, amidas, alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos o ácidos orgánicos. Entonces, esas son las otras sustancias. ¿Queda claro? Entonces, seguimos en lo mismo. Seguimos usando el carbono y el hidrógeno, ¿sí? Nada más que con otras estructuras diferentes o familias diferentes, ¿sí? Que ya estuvimos viendo las familias como están, con los grupos funcionales. Bueno, luego aquí todavía tenemos polaridad y solubilidad, que ayer todavía teníamos algo, un remanente, ¿sí? Fíjense bien, es importante determinar la solubilidad entre sustancias. ¿Por qué es importante? Fíjense bien, por ejemplo, en medicina. Fíjense bien, hay veces que hay sustancias que no se disuelven tan fáciles, o hay veces que no se disuelven nada. Por ejemplo, si han visto una suspensión de bebé, ustedes lo agitan y pues dice, pues, está disuelto, está agitado, ¿sí o no? Pero déjenlo después de un rato y ¿qué pasa? ¿Sí? Dice suspensión, las partículas quedan suspendidas, pero después de rato bajan otra vez. ¿Sí queda aclarado? Entonces se paran. ¿Qué quiere decir? Que en realidad no hay una solubilidad, se hizo una agitación nada más. A lo mejor una pequeña cantidad de sustancia se volvió soluble, pero eso depende también de que haya que revisar la sustancia, que tanta sustancia cabe una dentro de otra. ¿Sí queda aclarado? Por eso, fíjense bien aquí, la solubilidad es la cantidad máxima de una sustancia que puede disolverse en una cantidad dada de disolvente a una temperatura determinada. Recuerden que con la temperatura se aumenta la solubilidad, ¿sale? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos calentar agua con azúcar y seguir calentando y va a seguirse disolviendo y vemos la temperatura y decimos, aquí tantos gramos a esta temperatura, ¿vale? O normalmente, por lo regular, 25 grados lo hacemos para el ambiente que estamos. ¿Sí queda aclarado? Entonces, por lo regular las temperaturas vienen a 25 grados o hay veces que un poquito más bajas, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes agreguen a otra sustancia hay que revisar qué tanto se disuelve dentro de ella o qué tanto cabe dentro de ella, ¿sale? ¿Qué es la saturación? ¿Sí queda aclarado? Bueno, ahora, disolver uno entre otro no quiere decir que van a agregar la cantidad máxima. Es, por ejemplo, yo agrego un poquito de azúcar al agua y se disuelve. Un poco de tal al agua y se disuelve, que no me quede nada abajo. Se disuelve, entonces hice una solución. ¿Sí queda aclarado? Entonces, es la solubilidad que va a tener ahí la misma sustancia. Luego hay veces que ustedes han agregado, por ejemplo, una de esos polvitos que es el tang. Lo agregan y lo agitan y no se disuelve, ¿sí? Pero se supone que debe de venir para que se disuelva, ¿sale? Entonces ahí hay que ver qué grado de solubilidad tiene, ¿sale? Bueno, ¿por qué es importante? Pues si ustedes agregan de más, pues entonces están desperdiciando material, ¿sí? Bueno, ahora, reglas. Un disolvente polar disuelve compuestos polares. Nosotros ayer vimos cómo determinar la polaridad de las sustancias. ¿Sí queda aclarado? Si son polares o no polares, ¿sí? Bueno, esa es una regla. Luego, sustancias no polares, ¿sí? Se disuelven, se disuelven compuestos no polares. ¿Sí queda aclarado? Bueno, ya alguna vez esto lo aclaramos fácil, porque esto lo vimos en otro semestre, ¿sale? Nada más que ya es una aclaración así sencillita. Bueno, por ejemplo, agua. ¿Qué disuelve el agua? ¿Qué es lo que disuelve el agua? El azúcar, la sal, el carbonato, ¿sale? Pero por ejemplo, si ustedes agregan de más, pues
hasta esta medida la solubilidad de la sustancia, ¿sale? Bueno, y ahora sustancias no polares con no polares. Por ejemplo, el benceno es una sustancia no polar, ¿sí? Por aquí andamos con el benceno, es no polar, ¿sí? Ahorita llegamos ahí, ¿sí? Si nosotros calculamos la cantidad de carbonos, hidrógenos y carbonos con carbonos, vamos a encontrar que es no polar la molécula, ¿sale? Bueno, entonces al no ser polar, luego decimos es un solvente, thinner, aguarrás, gasolina, ¿sí queda aclarado? Entonces el olor del benceno es muy fuerte y es característico como un dulce, ¿sí? Pero es un disolvente, ¿sí? Pero solamente va a disolver sustancias que no son polares, ¿sí queda aclarado? Entonces por eso es importante ver que sean no polares con no polares, porque si los juntan, como el agua y el aceite, el agua es polar, mientras que el aceite es no polar. ¿Sí queda aclarado? Ahora, luego también tenemos que el agua es el disolvente universal. Ustedes díganme, ¿para qué no usamos el agua? El agua está para todo, nos los tomamos, ¿sí? La usamos para lavar, la usamos para limpiar los lugares, ¿sí queda aclarado? Bueno, dentro de nosotros mismos vemos que hay una gran cantidad de agua, ¿sí? Y esa agua es polar, ¿sí? Entonces todo aquello que disuelve el agua son sustancias polares, ¿sí? ¿Queda aclarado? Bueno, entonces aquí dice que el agua presenta puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno son importantes porque los puentes de hidrógeno, tanto como es un enlace intermolecular entre molécula y molécula, ¿sí? Yo lo diría así de alguna manera para que vieran esto. Por ejemplo, si ustedes pudieran ver la molécula del agua y que no haya una atracción entre una y otra, ¿qué es lo que veríamos en el ambiente? Veríamos moléculas de agua por aquí, moléculas de agua por allá, moléculas de agua por allá, pero no se unirían. Entonces hay una atracción entre ellas, ¿sí? Y esa atracción que existe entre ellas se llama puente de hidrógeno, entre moléculas. Entonces es un enlace de tipo molecular o intermolecular, ¿sí? Fíjense bien, por ejemplo, ustedes agarren una tinita de agua y pásenle en la mano. ¿Y qué pasa? Y les digo yo, corten el agua, la pueden cortar. ¿Qué es lo que están cortando? ¿Sí? La parte del enlace molecular, nada más la atracción entre una molécula y otra molécula. Porque si ustedes agarraran y dijeran, pues voy a partir la molécula, no es posible, recuérdenlo eso, es un enlace químico, ¿sí queda aclarado? Entonces, hay una construcción muy fuerte entre ellos que no lo van a separar ustedes, nada más por pasar la mano en el agua. Pero fíjense cómo la pasamos y se va juntando otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Hay una atracción. Y vimos una práctica, acuérdense de con una reglita, cómo movíamos el agua, ¿sí? Una atracción que ejerce debido a su polaridad, ¿sí? Y vemos que es demasiada su polaridad, entonces por eso atrae todo, ¿sale? Esa polaridad afecta hasta el punto de ebullición, ¿sí? Entonces, fíjense bien aquí. El benceno es no polar y algunos de sus derivados, entonces solo va a disolver a puros no polares, ¿sí queda aclarado? Ahora, la polaridad influye en el estado de agregación, en el estado físico, ¿sí? Hay una atracción, hay fuerzas de atracción intermoleculares que se llaman dipolo-dipolo, que son entre polos y polos. Es a lo mismo casi, pero que un puente de hidrógeno, ¿sí? Hay un movimiento de los electrones que está atrayéndolos, ¿sí? Y hacen la fuerza como si fuera de un imán. Y esa atracción, al ser más fuerte, pues va a tener un mayor punto de ebullición, ¿sí? También podemos ver la variación de esto con respecto al peso molecular, ¿sí? Si nosotros ponemos, ¿sí?, los puntos de ebullición con respecto al peso molecular,
vamos a ver cómo va la variación. ¿Sí queda claro? Bueno, estas fuerzas intermoleculares son fuerzas de fricción, ¿sí? Por ejemplo, ustedes luego hay veces que traen su ropa y tocan algo y sale el chispazo, ¿no? ¿Sí queda aclarado? Entonces, si ustedes ven eso, luego hay veces que hasta la ropa se jala o el pelo, ¿no? Esa es una atracción que ejercen el estar moviéndose los electrones. ¿Sí queda aclarado? Bueno, entonces, aquí está la clase, ya saben copiarla, pero me van a sacar, ¿sí? ¿Por qué no es polar el benceno? ¿Sí queda aclarado? Esta que pintamos nosotros, que es la estructura moderna, esta, ¿sí? ¿Cuántos enlaces polares tiene? ¿Cuántos enlaces no polares tiene? Recuerden que carbono-hidrógeno, no polar. Carbono-carbono, no polar. Y la mayoría de los otros enlaces son polares. ¿Sí? Entonces, necesito que me saquen esto, ¿sale? En la actividad para que quede completo. ¿Sale? Bueno, entonces espero que se haya entendido esto y nos vemos la próxima clase. Gracias.